Enséñanos a contar nuestros días para que el corazón alcance sabiduría. Salmo 90, 12. Dicen los ancianos que el tiempo es el maestro más silencioso y que solo escucha quien permanece en silencio interior. Esta es la parábola del tiempo perdido, contada durante generaciones por aquellos que aprendieron tarde el valor de la disciplina. Había un joven llamado Elías, hijo de un carpintero humilde. Desde niño, su padre le repetía un proverbio: el que guarda la sabiduría prosperará. Pero Elías crecía posponiendo tareas, dejando para mañana lo que precisaba hacer hoy. El sol se ponía y él decía: cuando sea adulto tendré tiempo. Pasaron los años. Elías abrió su propio taller, pero nunca prosperaba. Tenía herramientas costosas, habilidades raras, pero le faltaba algo que no se compra: orden interior. El tiempo se escurría como agua entre los dedos. Prometía entregar muebles y atrasaba. Planeaba expandir, pero nunca concluía. Sus clientes comenzaron a alejarse, no por falta de talento, sino por falta de constancia. Cierta noche, después de perder su mayor cliente, Elías caminó sin rumbo. El pueblo estaba en silencio, las lámparas apagadas y solo la luna lo acompañaba. Llegó hasta la vieja sinagoga abandonada, lugar donde su padre lo había llevado de niño. El portón oxidado crujió al abrirse. Entró y de repente recordó la voz del padre: el tiempo no espera a nadie, hijo. El sabio lo siembra, el necio lo desperdicia. Elías se sentó en el suelo frío y lloró. No lloraba por el cliente perdido, sino por la vida que había dejado escurrir, por los planes nunca iniciados, por los sueños que apenas vivían en intención. Allí, en el silencio, recordó otro proverbio: los planes del diligente llevan a abundancia, la prisa a la pobreza. Proverbios 21:5. Sintió como si Deus le mostrara todas las horas que había deshonrado, horas que no volverían. Y en ese instante, una verdad penetró su espíritu: el tiempo es una semilla, y cada día sembrado da fruto en el destino. Quien controla sus horas, controla su propósito. Si tú escuchas esta historia ahora, quizá no es casualidad. Tal vez hay áreas de la vida donde prometiste cambiar, pero el calendario continúa pasando. Tal vez, igual que Elías, has tenido talento, ideas, sueños, pero falta la disciplina silenciosa que multiplica el tiempo. Respira hondo, no te condenes. Solo entiende: aún hay tiempo. Cada día puede ser contado con sabiduría. Y la transformación comienza con una decisión interna que nadie ve, pero que cambia todo. Continúa escuchando. Enséñanos a contar nuestros días para que el corazón alcance sabiduría. Salmo 90, 12. Dicen los ancianos que el tiempo es el maestro más silencioso y que solo escucha quien permanece en silencio interior. Esta es la parábola del tiempo perdido, contada durante generaciones por aquellos que aprendieron tarde el valor de la disciplina. Había un joven llamado Elías, hijo de un carpintero humilde. Desde niño, su padre le repetía un proverbio: el que guarda la sabiduría prosperará. Pero Elías crecía posponiendo tareas, dejando para mañana lo que precisaba hacer hoy. El sol se ponía y él decía: cuando sea adulto tendré tiempo. Pasaron los años. Elías abrió su propio taller, pero nunca prosperaba. Tenía herramientas costosas, habilidades raras, pero le faltaba algo que no se compra: orden interior. El tiempo se escurría como agua entre los dedos. Prometía entregar muebles y atrasaba. Planeaba expandir, pero nunca concluía. Sus clientes comenzaron a alejarse, no por falta de talento, sino por falta de constancia. Cierta noche, después de perder su mayor cliente, Elías caminó sin rumbo. El pueblo estaba en silencio, las lámparas apagadas, y solo la luna lo acompañaba. Llegó hasta la vieja sinagoga abandonada, lugar donde su padre lo había llevado de niño. El portón oxidado crujió al abrirse. Entró y de repente recordó la voz del padre: el tiempo no espera a nadie, hijo. El sabio lo siembra, el necio lo desperdicia. Elías se sentó en el suelo frío y lloró. No lloraba por el cliente perdido, sino por la vida que había dejado escurrir, por los planes nunca iniciados,
por los sueños que apenas vivían en intención. Allí, en el silencio, recordó otro proverbio: los planes del diligente llevan a abundancia, la prisa a la pobreza. Prov 21:5. Sintió como si Deus le mostrara todas las horas que había deshonrado, horas que no volverían. Y en ese instante una verdad penetró su espíritu: el tiempo es una semilla, y cada día sembrado da fruto en el destino. Quien controla sus horas, controla su propósito. Si tú escuchas esta historia ahora, quizá no es casualidad. Tal vez hay áreas de la vida donde prometiste cambiar, pero el calendario continúa pasando. Tal vez, igual que Elías, has tenido talento, ideas, sueños, pero falta la disciplina silenciosa que multiplica el tiempo. Respira hondo, no te condenes. Solo entiende, aún hay tiempo. Cada día puede ser contado con sabiduría. Y la transformación comienza con una decisión interna que nadie ve, pero que cambia todo. Continúa escuchando. Los pensamientos del diligente ciertamente conducen a la abundancia. Proverbios 21:5. Con el pasar de los días, Elías comenzó a notar algo extraño. Cuanto más ordenaba su tiempo, más paz tenía su corazón. Antes vivía exhausto, como quien corre sin llegar al lugar nenhum. Pero ahora cada maná tenía dirección. No era una disciplina rígida, sino una entrega consciente. Un día, mientras lijaba una mesa, escuchó dentro de sí una voz suave: no pierdas tiempo explicando lo que puedes demostrar con frutos. Elías se detuvo. Había pasado años justificando su falta de resultados. Culpar circunstancias, esperar condiciones ideales. Y ahora entendía: la sabiduría no espera el momento perfecto. Ella construye con el momento presente. Recordó Proverbios 14:23. En toda labor hay fruto, pero las muchas palabras conducen solo a pobreza. Ese versículo lo confrontó profundamente. Había invertido su energía en hablar, reaccionar, postergar. Pero ahora estaba aprendiendo a sembrar tiempo en trabajo silencioso, planejamento realista, execução fiel. A cada dia anotava suas horas, não para controlar, mas para honrar o tempo que Deus lhe havia confiado. Começou a perceber que as pequenas sementes, 5 minutos de oração, 10 minutos de reflexão, meia hora de execução, multiplicavam produtividade y propósito. Un atardecer llegó un cliente antiguo. Había escuchado que el taller de Elías había cambiado. Miró la mesa recién terminada y dijo: se nota cuando alguien trabaja con sabiduría. Esas palabras tocaron algo profundo. No hablaban solo del mueble, hablaban de la transformación invisible que empieza dentro. Elías volvió a casa y abrió la Biblia. Encontró Proverbios 3:13-16. Bienaventurado el hombre que haya sabiduría. Largos días están en su mano derecha y en su izquierda riqueza y honra. Ahí comprendió: la sabiduría no solo cambia resultados, cambia la relación como tempo. Al sabio se le multiplican los días. Quizá tú también hayas sentido que te falta tiempo. Tal vez siempre estás corriendo, cumpliendo compromisos, luchando por construir un futuro. Pero el tiempo no se multiplica con velocidad, sino con dirección. Cada hora sembrada con intención se convierte en destino. Cada decisión disciplinada abre puertas invisibles. Silencio, orden, propósito. Eso es administrar el tiempo según la sabiduría de Dios. Escucha bien, no importa cuántos años pasaron. Lo que importa es que vas a sembrar de ahora en adelante. Continúa escuchando. Sabiduría ante todo. Adquieres sabiduría. Y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Proverbios 4:7. Elías continuó su jornada silenciosa. Mientras administraba mejor su tiempo, comenzó a notar pequeñas victorias. Un proyecto terminado antes del plazo, una noche de descanso verdadero, un diálogo sin impulsividad. Parecía poco, pero en el mundo espiritual algo se movía. Porque Deus não multiplica o tempo de quem desperdiça minutos com ansiedade. Ele multiplica o tempo daquele que honra cada hora como dom divino.
Un día, mientras caminaba hacia el taller, encontró a un joven aprendiz sentado en la calle, rodeado de piezas de madera quebradas. Sus ojos reflejaban frustración. «¿Qué pasó?», preguntó Elías. «No tengo tiempo suficiente para terminar mis encargos», respondió el joven casi llorando. Elías se sentó al lado de él. Con calma le dijo: «El tiempo no es el problema, es el modo en que lo sembras. Escucha un proverbio. El hombre sabio escala la ciudad de los valientes y derriba la fortaleza en que confían». Proverbios 21-22. «¿Ves?», continuó Elías. «La fortaleza de los valientes no es piedra ni hierro. Es la ilusión de controlar el tiempo sin sabiduría». El aprendiz lloró. Elías lo abrazó y habló con voz firme. «Yo también perdí años. Prometía mucho y hacía poco. Hablaba y postergaba. Y casi perdí mi destino porque no sabía administrar mis horas». El joven levantó la cabeza y preguntó: «¿Y qué cambió?». Elías respiró hondo. «Medí cada día como Dios enseña, no para tener más tiempo, sino para revelar qué me tornaba con cada decisión. Entendí que o tempo perdido no se restaura con esfuerzo humano, mas Deus redime el tiempo del sabio que se arrepiente y se disciplina». Ese día, Elías invitó al aprendiz a comenzar su propia jornada. Abrió un cuaderno y escribió en la primera página: «Hoy comienzo a contar mis días». Y abajo anotó un proverbio: «El sabio oirá y aumentará el saber». Proverbios 1:5. A partir de esa decisión pequeña, Elías vio algo extraordinario. Cuando se administra o tempo con diligencia espiritual, las puertas se abren sin exigir fuerza. Es como sembrar en secreto y cosechar en público. Tal vez tú ahora sientes que el tiempo se escurre, que la vida corre y las oportunidades pasan, pero escucha. Dios redime el tiempo del que decide contar sus días con sabiduría. Nada está perdido mientras hay un corazón dispuesto, y hay herramientas para cultivar sabiduría diariamente, sin distraerse, sin olvidar promesas, sin soltar el propósito. Es disciplina silenciosa, una jornada diaria. Continúa escuchando. El perezoso desea y nada alcanza, mas los diligentes serán prosperados. Proverbios 13:4. Elías y el aprendiz comenzaron a trabajar juntos. No hablaron de metas grandiosas, no soñaron con fama. Empezaron por algo más profundo: santificar el tiempo. Cada mañana, antes de tocar la madera, abrían las Escrituras y leían un versículo, no para cumplir un ritual, sino para recordar que la sabiduría comienza en el interior, donde ninguém ve. Pasaron semanas, y aunque el taller seguía pequeño, algo grande estaba naciendo dentro de ellos: orden espiritual, claridad mental y constancia. Un día, un cliente rico llegó inesperadamente. Buscaba un maestro carpintero para construir una pieza exclusiva para un salón importante. Miró alrededor y preguntó: ¿qué garantiza que ustedes entregarán el trabajo a tiempo? Elías permaneció en silencio por unos segundos, no por duda, sino porque había aprendido a responder apenas después de pensar. «Nada en este mundo garantiza el mañana», dijo con voz serena, «pero quien administra bien su tiempo honra a Dios y entrega lo prometido». El hombre quedó intrigado. No estaba acostumbrado a respuestas así. Elías abrió una Biblia que guardaba cerca y leyó: «Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de cordura». Proverbios 10:21. El cliente, sorprendido por aquella sabiduría, decidió confiar. Dejó un adelanto generoso y se marchó. Cuando la puerta se cerró, el aprendiz preguntó: «Maestro, ¿por qué lo convencimos?». Elías respondió: «Porque hablamos desde la verdad. No le vendimos velocidad, sino sabiduría». La gente busca resultados, pero lo que realmente cura el alma humana es propósito. El aprendiz quedó en silencio, reflexionando. Elías continuó: «Para sembrar tiempo con sabiduría no basta controlar la agenda. Es preciso controlar el corazón, porque el tiempo se pierde cuando se usa la hora correcta con la intención equivocada».
Recordó entonces Proverbios 16:3, encomienda al Señor tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Elías sabía que administrar sus horas no era apenas disciplina, era adoración. Cada minuto dedicado con propósito era acto espiritual. Y así entendió algo profundo, que a sabiduría de Proverbios no pretende apenas enseñar, mas transformar o destino de aquellos que la practican diariamente. Y cuando entendió eso, decidió registrar su jornada. Cada día, una reflexión, cada enseñanza, una semilla escrita, porque sabía que el mundo está lleno de quien olvida rápido, pero aquellos que anotan, lembran, practican y multiplican sabiduría. Tal vez tú también necesites registrar tu jornada, no por obligación, sino para honrar tu tiempo. Porque quien escribe, despierta, quien anota, percibe, y quien persevera, transforma su destino. Continúa escuchando. El sabio prevé el peligro y lo evita. El necio avanza confiado y sufre las consecuencias. Proverbios 22:3. A medida que los días pasaban, Elías comenzó a perceber un patrón espiritual. Cada vez que administraba su tiempo con sabiduría, nuevas oportunidades aparecían. No eran coincidencias, era consecuencia. La disciplina silenciosa estaba abriendo puertas que antes permanecían cerradas. Cierta mañana, al revisar el cuaderno donde anotaba su jornada, encontró la primera frase que había escrito: «Hoy comienzo a contar mis días». Al leer esas palabras, sintió un estremecimiento. Recordó quién era antes de esa decisión, un hombre movido por la urgencia, no por propósito. Un soñador sin semilla, alguien que esperaba los resultados sin plantar disciplina. Ahora, al mirar sus páginas llenas de horas contadas, metas escritas, reflexiones bíblicas y pequeñas conquistas diarias, Elías entendió que no había mudado o pasado, mas tinha redimido o tempo. Recordó otro proverbio: mejor es el lento para la ira que el poderoso, y el que gobierna su espíritu que el que toma una ciudad. Proverbios 16:32. Ese versículo reveló la clave que transformó su historia. O verdadeiro poder no está en conquistar grandes cosas, sino en dominar la propia alma, gobernar impulsos, filtrar palabras. Elegir prioridades. Una noche, mientras trabajaban en silencio, el aprendiz rompió en llanto. Elías, preocupado, preguntó qué había sucedido. «Maestro», dijo el joven, «temo haber perdido demasiado tiempo. Siento que mi destino se retrasó. ¿Será tarde para reconstruir?» Elías cerró los ojos por un instante. El silencio se volvió sagrado. Finalmente respondió: «No temas al tiempo perdido. Teme al tiempo que sigues perdiendo, porque mientras hay vida, Dios redime. Lo que el hombre entrega con disciplina, el Señor multiplica con gracia». Tomó su cuaderno y mostró al joven la primera página. «Hoy comienzo a contar mis días». «Escribe tú también», dijo Elías. «El destino no cambia en un instante, cambia a través de días sembrados con sabiduría». El aprendiz tomó el lápiz con manos tembloras y escribió: «Hoy entrego mi tiempo al Señor». En ese gesto sencillo, ambos entendieron que administrar el tiempo no es apenas organización. Es pacto, é uma entrega espiritual para viver o propósito. Tal vez, mientras escuchas esto, algo dentro de ti también despertó. Tal vez hayas sentido que tu tiempo se escurre, que los días pasan y los sueños permanecen en espera. Pero recuerda, Dios no pide perfección, pide entrega, no exige velocidad, pide fidelidad. La sabiduría de Proverbios nos invita a sembrar cada día con intención divina, a escribir, a vigilar, a ordenar, porque quien siembra el tiempo con diligencia cosecha destino. Y hay un camino para cultivar sabiduría diaria, paso a paso, sin olvidar promesas, sin perder el propósito, fortaleciendo disciplina interior. Continúa escuchando. En las manos del diligente la riqueza se multiplica, pero el negligente empobrece su propia casa. Proverbios 10,
4. Un año pasó desde aquella noche silenciosa en la sinagoga abandonada. Elías ya no era el mismo. Su taller prosperaba. Sus relaciones se fortalecían. No porque hubiese trabajado más, sino porque había aprendido a sembrar cada día con sabiduría. Una tarde, el aprendiz hojeaba el viejo cuaderno y preguntó: «Maestro, ¿cómo sabré si estoy administrando bien mi tiempo?». Elías sonrió y respondió con calma: «Cuando veas fruto invisible creciendo adentro, cuando tus palabras se vuelvan pocas y tus acciones constantes, cuando tus días no solo pasen, sino se acumulen». El aprendiz reflexionó y dijo: «Acumular días, nunca pensé así». Elías entonces explicó algo que su padre había enseñado décadas atrás. El destino no se construye en meses, se construye en días somados. A cada amanecer, un tijolo invisível es colocado. Quien desperdicia días no pierde horas, pierde futuro. El aprendiz guardó silencio. Elías abrió la Biblia y leyó: «La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece». Proverbios 10:4 luego dijo: «Saber administrar el tiempo es una forma de obedecer a la sabiduría divina, porque Dios coloca delante de nosotros 24 horas, todos los días, iguales para pobres y ricos. La diferencia no está en la cantidad, sino en cómo sembramos». Y mientras pronunciaba esas palabras, el aprendiz sintió un peso santo en el corazón, como si el espíritu lo llamara a abandonar hábitos que lo esclavizaban: la ansiedad, la comparación, la dispersión. Esa noche decidió establecer un compromiso diario. Escribió en su propio cuaderno: «Hoy cuento mis horas como semillas, que cada una produzca propósito», y firmó la página. No era un contrato humano, sino una entrega personal ante Dios. Elías observó en silencio. Sabía que esa era la decisión que transforma destinos, la disciplina espiritual diaria, porque la sabiduría no entra en corazones dispersos. La disciplina no nace en mentes aceleradas. El propósito no se revela en quien posterga el tiempo. Hay un camino estrecho reservado para quienes cuentan sus días con diligencia, y quien camina por él, aunque lentamente, verá multiplicado aquello que entrega. Tal vez tú también sientas que necesitas comenzar una jornada diaria. No para correr, sino para contar. No para hablar, sino para sembrar. Y hay palabras, reflexiones y prácticas que fortalecen esa jornada día tras día, una semilla por vez. Continúa escuchando. El sabio espera el tiempo adecuado, pero el necio desperdicia el día. Paráfrasis basada en Proverbios. Pasaron meses y las páginas del cuaderno del aprendiz se llenaron de fechas, reflexiones y pequeños actos de disciplina. No eran grandes conquistas, pero cada línea escrita era una semilla sembrada en el suelo del destino. Una mañana, mientras ambos trabajaban, una tormenta inesperada golpeó el pueblo. Muchos negocios cerraron. Personas corrieron desesperadas para proteger lo que habían construido con tanto esfuerzo. Pero algo sorprendente ocurrió. El taller de Elías permaneció firme, no porque fuera más fuerte físicamente, sino porque había sido construido con sabiduría interior. Cada decisión diaria había fortalecido cimientos invisibles. Cuando la tormenta cesó, vecinos se acercaron. Querían entender cómo aquel pequeño taller resistió donde otros habían cedido. Elías respondió: «Porque el tiempo sembrado con propósito da fruto en el día de la aflicción». Tomó la Biblia y leyó: «La casa se edifica con sabiduría y se afirma con inteligencia». Ya Proverbios 24:3. El silencio invadió el lugar. Todos entendieron que aquella prosperidade não vinha apenas de habilidade, sino de disciplina sembrada día a día. Uno de los vecinos preguntó: «¿Cómo aprendo esa sabiduría?». Elías abrió el cuaderno del aprendiz. Sus páginas estaban llenas de marcas, reflexiones, versículos, tareas cumplidas y otras que precisarían de mudanzas. «Así empieza», dijo Elías, «con una jornada diaria». No de información, sino de transformación. El vecino tocó las páginas llenas y respiró hondo. «Nunca pensé que un simple cuaderno pudiera guardar un destino»,
Elías habló con firmeza. No es el cuaderno, es la semilla diaria. Es registrar cada día, ordenar el pensamiento, medir o tempo, practicar a disciplina y dejar que la sabiduría de Dios dirija cada paso. Cuando honras tus días, Él honra tus obras. La gente comenzó a tomar notas en silencio, como si algo despertara profundamente. Tal vez quien escucha esta parábola ahora también necesita comenzar una jornada escrita, diaria, silenciosa, guiada por la sabiduría de la palabra. Porque los días pasan, pero la semilla permanece. Elías miró al aprendiz y dijo: No olvides nunca, o tempo es, o mayor tesoro que Deus nos da. Quien aprende a sembrarlo con sabiduría, transforma el destino. Y así termina la parábola del tiempo perdido. No como tragedia, sino como llamado. Para aquellos que deciden contar sus días con sabiduría, la historia apenas comienza. Respira, escucha y sigue el camino que la disciplina revela cada amanecer. Cada día, una semilla, cada reflexión, una puerta. Cada minuto, una escuela divina para construir destino. El sabio guarda las palabras en su corazón, pero las medita día y noche. Proverbios. La historia de Elías termina donde comienza la sabiduría, en la conciencia del tiempo. Porque el tiempo no es arena que cae, sino semilla que Dios nos confía. Y ahora, después de escuchar esta parábola, tal vez algo dentro de ti despertó, una sensación silenciosa, como si una puerta espiritual se hubiese abierto. Quizá recuerdas horas perdidas, decisiones postergadas, sueños guardados en el cajón del mañana. Pero escucha con el corazón, todavía hay tiempo. Mientras respiras, hay posibilidad de redimir los días pasados. No con culpa, sino con disciplina. Porque la sabiduría no se revela al que corre, sino al que cuenta. Piensa en Elías una vez más. No llegó a transformar su destino en un instante, sino día a día, anotando silenciosamente, reflexionando, sembrando minutos con propósito. Ese secreto está escondido en los proverbios. La sabiduría no entra por la información, sino por la repetición diaria. Por eso, el mundo está lleno de gente que sabe, pero pocas que practican. Así que te dejaré una pregunta para que permanezca contigo hoy. ¿Qué vas a sembrar con tus próximas 24 horas? Quizá necesites comenzar por escrito como hizo Elías y su aprendiz, registrando cada día, observando tus pasos, alineando tus decisiones. Es curioso cómo algo simple puede cambiar destinos enteros cuando se practica con fidelidad. Elías descubrió que contar sus días no era un ejercicio humano, sino espiritual. Cada amanecer se volvió una oportunidad de siembra. Cada reflexión, un ladrillo invisible en el futuro que construiría. Y tú, ahora que escuchaste esta parábola, puedes decidir seguir adelante con esa disciplina silenciosa. Porque quien vigila el tiempo, vigila su propósito. Y quien honra su propósito, honra a Dios. Antes de cerrar este video, toma un minuto y mira hacia adentro. Tu tiempo ha sido entregado por Dios, igual que un don precioso. No lo desperdicies con distracciones. Usa cada día como semilla plantada en buena tierra. Y si deseas una guía diaria para contar tus días con sabiduría, descubre que existe dirección, reflexión y palabra para cada amanecer. Que el Señor te conceda disciplina, claridad y propósito. Que enseñe a tu corazón a contar los días con sabiduría. Y que cada minuto sembrado hoy te conduzca al destino que Él preparó. Si esta parábola habló contigo, permanece. El viaje apenas comenzó. Comparte tu reflexión, deja tu pensamiento y continúa con nosotros. Al final, cada palabra tuya es una semilla que puede despertar otro corazón sedento de sabiduría.